Bueno, empecemos entonces orando una vez más. Aquí. Bendito Señor, te damos muchas gracias porque es un privilegio poder reunirnos una vez más, Señor. En esta noche, este entorno virtual, Señor Dios, ha sido una bendición para que muchas personas, incluyéndonos, puedan conocerte y alcanzarte. Te pedimos que hoy tu Santo Espíritu sea quien nos hable, que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija y quien nos alimente, Señor, que tu Santo Espíritu fluya en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos que despiertes, Señor Dios, nuestro espíritu a ti, que abras nuestros ojos y nos des oídos espirituales, Señor, porque sabemos que una sola palabra tuya puede transformar por completo nuestra existencia. Te damos a ti la gloria y la honra y te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos dirige, quien nos guíe, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es nuestra reunión virtual número 5 para hoy. Traemos el tema el enemigo más grande. El enemigo más grande. Bueno, empezamos leyendo Juan 10:10, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Pusiste la cámara ahí? Porque necesito. Parece que no. Permítame aquí. Un momentito. Listo. Pregunta. ¿Qué es un enemigo? ¿Qué caracteriza un enemigo y qué hace un enemigo? Si nosotros nos preguntamos esto, bueno, entonces surgirían diferentes respuestas, ¿cierto? Un enemigo básicamente es un adversario. ¿Qué es un adversario? Alguien que está en contra. ¿Qué caracteriza a un enemigo? Un enemigo se caracteriza porque me hace la guerra, porque desea mi mal, porque me quiere destruir, porque me ataca. Eso es lo que caracteriza a un enemigo y eso es lo que hace un enemigo. Un enemigo planea estrategias para destruir. Un enemigo aborrece el éxito, la bendición o el bienestar. Un enemigo hace todo lo que esté a su alcance para destruir al otro. Eso es lo que hace un enemigo. Todo lo que tenga a su alcance, en su poder y a su disposición para destruir a otro. Eso es lo que hace un enemigo. Entonces, estableciendo qué es un enemigo y qué es lo que caracteriza a un enemigo y qué es lo que hace un enemigo, entonces ahora vamos a ver algunos candidatos al título de nuestro enemigo más peligroso. ¿Listo? Vamos a ver quiénes son los nominados a este título de nuestro enemigo más grande. ¿Listo? Suyo y mío, de cada uno. Tenemos nuestro primer candidato, nuestro primer nominado, que es el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos tienta, nos presiona y nos engaña. Primera de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En nuestra vida cristiana es muy importante que nosotros identifiquemos quiénes son nuestros enemigos. En la vida espiritual es muy importante que identifiquemos quiénes son nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a poder saber cómo defendernos, vamos a saber cómo incluso contraatacar. Es demasiado importante y el primero de nuestros enemigos nominados el día de hoy es el mundo. Ahora, ¿por qué es el mundo? El mundo, como dice aquí, nos tienta, nos presiona y nos engaña. Tenemos que tener claro que el mundo no es el planeta Tierra. Cuando la Biblia dice el mundo, esta palabra mundo puede tener varios significados. Uno de los significados es planeta Tierra, claro. Otro de los significados es todas las personas que existen en este planeta Tierra, que están vivas en este planeta Tierra. Pero otro significado, y es el significado en el cual nos estamos centrando en este momento, es el sistema de pecado, el sistema de corrupción, el sistema de rebelión en contra de lo establecido por Dios. Eso es el mundo. El mundo es un sistema. No sé si ustedes pueden reconocer cómo el mundo, cómo el sistema entero está en contra de lo establecido por Dios. Esa es la razón por la cual a mí no me gusta mucho el tema de lo que es la moda. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseñó un principio importante y es que el diablo es el príncipe de este mundo, el diablo gobierna este mundo y el diablo no va a gobernar este mundo para llevarnos a la piedad, a la santidad, al amor. Cuando ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, las noticias, si ustedes miran un noticiero completo, desde las últimas noticias, desde las primeras noticias, desde las breaking news, las noticias del momento, hasta las últimas secciones de entretenimiento, farándula, deportes, todo lo que ustedes pueden ver es la cultura del mundo. Podemos, por ejemplo, en este momento ver las guerras que se ocasionan por el interés, por el egoísmo, por el pecado. Podemos ver la situación económica que tiene todo un sistema que es gobernado por el mundo, es parte de ese sistema, es parte del mundo. Podemos ver en las sesiones de farándula los chismes, los escándalos, las situaciones del momento, incluso en los deportes podemos ver las luchas del ser humano por ser grande, por ser famoso, reconocido, millonario, por ser exitoso según el sistema del mundo. Y esto es un enemigo para nuestras almas. ¿Por qué? Porque nos tienta a querer codiciar aquello que el mundo quiere que codiciemos. Es decir, muchas veces definimos el éxito en los mismos términos que el mundo lo define. El mundo, es decir, el sistema de pecado, define el éxito como la riqueza, define el éxito como la fama, define el éxito como la belleza, define el éxito como el reconocimiento, como el poder, como la influencia, incluso como la realización personal. El mundo nos vende el éxito de esa manera y nos presiona. Cuando nosotros no cumplimos ese estándar de éxito, el mundo nos presiona y nos hace sentir fracasados, nos hace sentir extraños, nos hace sentir estancados. Hoy en día, si usted tiene 30, 40 años y no ha comprado una casa y un carro, entonces usted ya fracasó. O si usted no ha tenido hijos, usted ya fracasó.
O si usted no se ha graduado de la universidad, entonces usted ya fracasó, porque el mundo nos presiona para que nos enfoquemos en lo que él quiere que nos enfoquemos y así mantenernos esclavos y encadenarnos. Porque miren lo que nos dice 1 Juan 2:16, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y miren lo que dice, el mundo pasa y sus deseos. El mundo nos engaña. ¿Por qué? Porque nos vende un sistema de vida, nos vende una definición del éxito, nos vende un sistema de valores y al final todo eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el primer candidato en este concurso de quién es nuestro enemigo más grande es el mundo. Tenemos nosotros entonces que tener mucho cuidado con este enemigo, porque este enemigo es el que ejerce toda la presión externa. Este enemigo actúa a través de nuestros hermanos, de nuestros papás, de nuestros primos, de nuestros tíos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros del trabajo, de cualquier persona en cualquier entorno. ¿Por qué? Porque son todas las demás personas y es el sistema como tal el que nos está constantemente bombardeando con mensajes, el que nos está presionando constantemente para que hagamos lo que el mundo quiere que hagamos. Pero el mundo pasa y sus deseos también pasan. Tenemos que tener muy presente eso. El mundo tiene tanto poder que ni siquiera esconde su perversión. Hoy en día, si usted mira las tendencias, de lo que la gente se siente orgullosa, es aquello que debería darnos vergüenza. Hoy en día, que usted sea una persona codiciosa no está mal. No, usted es un lobo, usted está comiéndose al mundo, eso te comen. Hoy en día, tener una sexualidad desenfrenada es libertad de expresión, libertad de en la sexualidad, libertad de género. Hoy en día, por ejemplo, el feminismo ha deformado tanto, tanto y tan tristemente a las mujeres, pero tanto, tanto, que las virtudes que la Biblia habla de una mujer son una vergüenza para las mujeres de hoy en día. Que una mujer sea sumisa, obediente, que una mujer sea pura, que una mujer sea casta, que una mujer sea santa, que una mujer sea decente, que una mujer sea humilde. Eso es lo que el mundo desprecia y desecha. Que una mujer sea sacrificada por su hogar, por su familia, es lo que el mundo desecha. ¿Cuáles son las mujeres que el mundo quiere hoy en día? Mujeres fuertes, supuestamente, mujeres exitosas, supuestamente, mujeres libres, supuestamente, mujeres que se ponen a ella por encima de otros y no, tan valiente tú, mi amiga, que fuiste capaz de ponerte por encima de los demás. Eso lo hacemos todos. Eso lo hacemos todos. Hoy en día una mujer puede tener relaciones sexuales con cuantos hombres quiera y no ser una sinvergüenza, simplemente ser una mujer que vive su sexualidad de manera libre. A ver, ¿cuál es la definición de sinvergüenza? O sea, todo está completamente patas arriba. Hoy los hombres están siendo atacados y muchos esclavizados por el concepto de la masculinidad frágil. Entonces, un hombre se puede besar con otro hombre porque si un hombre no se besa con otro hombre, entonces tiene una masculinidad frágil porque besarte con otro hombre no te es homosexual. ¿Qué es eso? El mundo nos está diciendo hoy que podemos ser lo que queramos, no solamente hombres o mujeres. Nos está diciendo que podemos ser un perro, que podemos ser un caballo, que podemos ser un árbol, que como un pastor predicaba en estos días, un hombre que se casó con una pizza, una mujer que se casó con un caballo. Y, oiga, y se prestan para eso. O sea,
Hay un notario que hizo un acta de matrimonio entre un hombre y una pizza, porque es que eso es lo que el mundo está diciendo, eso es lo que el mundo está marcando. Entonces, nosotros no podemos dejar que el mundo nos engañe, por más que nos presione y por más que nos tiente. Siguiente concursante. El siguiente concursante en este concurso de el enemigo más grande es el diablo, porque el diablo nos ataca, nos engaña y nos odia. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hechos 5:3 nos dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El diablo es nuestro enemigo declarado, abierto. Antes el enemigo se escondía, hoy en día el enemigo ya no se esconde, hoy en día el enemigo nos ataca a plena luz del día. Últimamente, esta semana ha estado rondando mucho imágenes y videos de un concierto de Madonna en el que hizo literal un ritual satánico completamente. Hemos visto, por ejemplo, en los carnavales de Río de Janeiro con temática literalmente diabólica, donde hay diablos, donde hay imágenes profanadas de Jesús, y no solamente eso, hoy en día usted tiene en lugares como Estados Unidos comunidades abiertamente satánicas demandando al Estado para que les den entrada a los colegios, diciendo que tienen que reconocerles su derecho como religión y por ende tienen que dejarlos entrar a los colegios. Entonces, es muy particular porque en Estados Unidos leer la Biblia y orar en los colegios es un delito, es ilegal. Pero ellos están demandando para que vía legal ellos tengan la financiación y la autorización del Estado para enseñarles satanismo a los niños. Y aunque no lo crean, tienen cartillas educativas donde les enseñan a los niños cómo dibujar pentagramas, cómo hacer rituales satánicos, cómo utilizar tabla ouija, cómo contactar con espíritus, cómo hacer hechizos. Cartillas educativas para niños, tienen caricaturas diabólicas donde les enseñan a los niños que el satanismo es otra filosofía de vida tan válida como cualquier otra. El diablo lo está haciendo abiertamente, pero también nos está engañando. El diablo tiene un propósito y es destruirnos. El diablo solamente viene para hurtar, matar y destruir. Por eso él nos ataca constantemente y utiliza los medios, utiliza filosofías, utiliza personas, utiliza incluso tentaciones, utiliza incluso ataques claros y directos. Si no fuera por Dios, el diablo nos mataría al instante. Si Dios no protegiera nuestras vidas, el diablo nos mataría al instante, sin pensarlo, sin dudarlo. Y hay una característica y es que el diablo es un enemigo muy trabajador y es un enemigo muy astuto. Muchas veces los creyentes pecamos de inocencia al desconocer el poder de nuestro enemigo y su manera de obrar. Como el diablo utiliza tantas personas y tantas artimañas para engañarnos. Incluso el diablo, la palabra misma lo dice, el diablo engañó a Eva para que pecara. Y eso es lo que el diablo hace con nosotros todos los días y busca hacer con nosotros todos los días, engañarnos para que pequemos, engañarnos haciéndonos pensar en el momento inmediato, pero no en, en las consecuencias. Claro, cuando usted ve la oportunidad de robar, piensa en lo fácil que es robar, pero no piensa en las consecuencias en el caso de que usted se haya hallado robando. En el momento de la tentación de usted ser infiel, usted piensa en el momento, pero no piensa en las consecuencias
después de haber caído en fornicación. En el momento de usted dejarse llevar por la ira, usted solamente piensa en lo que usted quiere hacer y lo que siente hacer, pero no piensa en las consecuencias. El diablo nos engaña mostrándonos el pecado como algo deseable y haciendo que ignoremos por completo las consecuencias, cuando lo más fuerte del pecado son las consecuencias. Y esto lo hace porque el enemigo nos odia. Miren que no solamente dice que el diablo es enemigo de Dios. Primera de Pedro 5:8 dice, sean sobrios y velen porque su adversario, el diablo, no solo es el adversario de Dios, es nuestro adversario. Anda al acecho, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces, el diablo es un enemigo que es muy astuto, el diablo es un enemigo que tiene poder, y el diablo definitivamente expresa su odio hacia nosotros como seres humanos. Y la razón es porque el diablo es principalmente enemigo de Dios y el ser humano porta en sí la imagen de Dios. El diablo quiere profanar, el diablo quiere degradar y el diablo quiere destruir la imagen de Dios en el hombre, porque a Dios no lo puede destruir. Luego, tenemos entonces nuestro tercer candidato al premio del enemigo más grande, que es la carne. ¿Por qué? La carne nos estorba, nos traiciona y nos distrae. La carne nos estorba, nos traiciona y nos distrae. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y Romanos 8:6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, la carne nos estorba, nos traiciona y nos distrae. Cuando usted y yo queremos buscar de Dios, el enemigo más cercano que tenemos es nuestra propia carne. O pónganse a pensar en lo siguiente, ¿cuánto tiempo podríamos nosotros estar viendo TikTok, Instagram, sin que nos dé sueño? Horas y horas. Pero en el momento en el que usted coge ese mismo celular y empieza a leer la Biblia, ahí sí, entran las notificaciones, ahí sí le empieza a dar sueño, ahí sí le empieza a dar dolor de cabeza, porque su cuerpo físico, su carne, se revela en contra de Dios, en contra de las cosas de Dios, en contra de las cosas espirituales. La carne nos traiciona, nos hace pensar que nosotros podemos hacer cosas y luego nos influencia para que no las hagamos. Entonces usted dice, bueno, hoy voy a ver una película, pero mañana me despierto temprano y hago mi devocional. Y usted se trasnocha viendo la película creyendo que va a tener toda la disposición para el otro día despertarse a hacer un devocional. Y en el momento en el que usted confía en la carne lo traiciona y al otro día usted no se despierta a hacer su devocional, no se despierta a leer la Biblia. O si lo hace, inmediatamente empieza a tener sueño, a distraerse, a aburrirse. Se vienen tantas cosas cuando nosotros estamos en medio de una oración o en medio de estudiar la palabra de Dios, se nos viene a la mente lo que tenemos que hacer durante el día, lo que nos dijo cierta persona, la dificultad que tenemos con cierta otra persona, las tareas que se nos vienen por delante en el trabajo, lo que tenemos en nuestra universidad o en nuestro estudio, la situación económica, la factura que me he pagado, la plata que me alcanza, mi hijo que me da lidia. Todo eso se viene en la oración, pero con el propósito de distraernos. Y muchas veces nosotros creemos que satisfaciendo esas cosas, entonces vamos a tener tranquilidad y vamos a tener paz. Incluso muchas veces creemos que con eso podemos agradar a Dios. Pero miren lo que nos dice Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte, las cosas de la carne
traen muerte. Ocuparme y alimentar la carne trae muerte. Así la carne me haga pensar que lo que me va a traer es bienestar, salud, riqueza. Entonces, ahí tenemos entonces personas que se gastan 2 horas yendo al gimnasio, pero no se gastan media hora haciendo un devocional, no se gastan media hora leyendo la Biblia. Tenemos las personas que se gastan 2, 3 horas en redes sociales, pero no son capaces de escucharse una prédica de 20 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, porque la carne está dispuesta para todo, menos para lo de Dios, menos para las cosas espirituales. Jesús nos lo dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces usted dirá, pero hombre, si la carne es tan débil, ¿por qué me lleva de un lado para el otro con tanta fuerza? Bueno, porque la carne es débil para las cosas espirituales, pero para las cosas de la carne es supremamente fuerte. Si usted se propone pecar, su carne le va a dar toda la atención, todo el tiempo y toda la energía. Pero si usted se propone mortificar la carne y buscar del Señor, la carne con esa misma fuerza se va a revelar. Con esa misma fuerza. Por ejemplo, cuando alguien lo ofende a usted, la carne le va a entregar todo el poder para que usted pelee, para que usted destruya, para que usted insulte, para que usted haga la guerra. Pero cuando se trata de tragarse el enojo, de tragarse la ofensa, su carne no le va a dar tanta fuerza. Ahí usted y yo lo que necesitamos es la fuerza del Espíritu, porque nos lo está diciendo Gálatas. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, aunque la carne le dice a usted y me dice a mí que nos está dando libertad, porque la carne nos dice haga lo que quiera sin importar las consecuencias. Está enojado, mate y coma del muerto. Siente deseo, fornique y pierdas en perversión sexual, o coma todo lo que quiera, o hable como se le dé la gana, y nos pinta esto como si fuera libertad, como que la carne nos dijera, mire, yo le doy la libertad de que usted haga lo que quiera, cuando realmente lo que está haciendo es esclavizándonos al pecado. Nosotros queremos ser libres y la carne es la que nos esclaviza a la ira, a la gula, a la pereza, a la lujuria. Cuando nosotros creemos que estamos obrando con libertad, realmente lo que está haciendo la carne es traicionándonos porque nos está esclavizando al pecado. La verdadera libertad está en Cristo. La verdadera libertad está en el Espíritu. Y la muestra es la siguiente. Cuando usted se deja llevar de la carne y tiene una vida gobernada por la carne, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es buscar de Dios? Cuando usted tiene una vida carnal, las cosas espirituales le cuestan demasiado. ¿Por qué? Porque usted está siendo esclavizado en este momento. Cuando usted vive una vida espiritual, pecar está al alcance de una decisión. ¿Por qué? Porque hay verdadera libertad. Hay verdadera libertad. Pero la carne nos traiciona y nos engaña y nos hace pensar que estamos viviendo en libertad por darnos gusto supuestamente, cuando en realidad lo que está sucediendo es que nos está esclavizando más al deseo y al pecado. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, y la carne nos hace olvidar de eso. Por eso nosotros pasamos todos los días haciendo muchas cosas sin poner la mente en el Señor, una vida entera, y no nos damos cuenta que estamos siendo enemigos de Dios y que Dios no está agradado de nuestra vida, y nosotros estamos creyendo que como somos buenas personas, entonces Dios está bien con nosotros, no tiene ningún problema, que nosotros le caemos bien a Dios, que Dios es amigo. Y tenemos a nuestro último concursante,
de eh, de este concurso, valga la redundancia de hoy. Tenemos al último participante o candidato de nuestro concurso de hoy, a nuestro enemigo más grande, y es Dios. Y ustedes dirán, ¿cómo así que Dios? Yo le creo que la carne porque nos engaña, porque nos tienta. Yo le creo el diablo porque nos odia, porque nos engaña. Yo le creo la carne porque nos distrae, porque se opone a nosotros. Pero Dios, ¿cómo me vas a decir que Dios es mi enemigo? Nosotros somos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza somos hijos de Dios. Hasta que Jesucristo no se convierta en el sustituto por nuestros pecados, nosotros vivimos siendo enemigos de Dios. Y Dios es nuestro enemigo más grande porque Dios nos conoce, Dios es santo y es omnipotente. Este concurso lo gana Dios. Dios es el ganador al título del enemigo más grande, porque nos conoce, porque es santo y porque es omnipotente. Muchas veces las personas que dicen no creer en Dios, muchas veces dicen, pero ¿cómo? Dios es un Dios inventado, o sea, Dios lo inventó el hombre. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y muchas personas dicen que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Es una frase muy, muy famosa. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar qué cosas, eh, qué cosas crearía el hombre cuando se inventa un Dios. Nosotros sabemos que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, como decía Lutero. Nosotros sabemos que el ser humano es capaz de hacer un ídolo de cualquier cosa, incluso de las cosas buenas. Entonces, hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio de inventarnos un Dios. Entonces, si nosotros hacemos este ejercicio de inventarnos un Dios, ¿quién quiere que este Dios sea todopoderoso? Sí, suena como un Dios. ¿Quién quiere que este Dios esté en todas partes? Sí, suena como un Dios. ¿Y quién quiere que este Dios sea omnisciente, que lo sepa todo? Sí, eso suena como un Dios. ¿Quién quiere que este Dios sea eterno, que no tenga ni principio ni fin? Suena como un Dios. ¿Quién quiere que este Dios sea inteligente, sabio, cuerdo, lógico? ¿Sí? Suena como un Dios. ¿Y quién quiere que este Dios tenga habilidades como controlar la naturaleza, como dar la vida y quitar la vida, como enriquecer o empobrecer, como dar hijos o quitarlos? ¿Sí? Todo eso suena como Dios. Así sería un Dios que el ser humano se inventaría. Pero hay una cosa que el ser humano no le añadiría jamás a ese Dios, y es la santidad. ¿Por qué? No es lógico y no es algo que el ser humano haría inventarse un Dios todopoderoso que tiene el deber moral de destruir al ser humano. La santidad es esa característica de Dios que el ser humano jamás se hubiera inventado. Porque la santidad es más que pureza. La santidad no es solamente pureza. La santidad no es solo justicia. La santidad exige rectitud, justicia, pureza, perfección. Y un ser humano que piense tan solo unos segundos en su propia vida se dará cuenta que no es perfecto. Entonces, el ser humano jamás se inventaría un Dios que es todopoderoso y que tiene la obligación moral de destruir la humanidad por su perversión. El ser humano
puede inventar muchas características de diferentes dioses, pero el ser humano nunca se inventaría un Dios santo, porque un Dios santo es un Dios que tiene un deber moral, un deber de rectitud y de perfección moral. Es decir, el ser humano jamás se inventaría a un Dios todopoderoso que tiene el deber moral de destruirlo. Hebreos 4:13 nos dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Solamente este versículo nos enseña cómo es que Dios es nuestro enemigo más grande. ¿Por qué? Primero, no hay cosa creada oculta a su vista. No hay nada que usted pueda hacer en secreto que Dios no pueda ver. Ni siquiera sus pensamientos, ni siquiera sus intenciones. La palabra nos dice que todavía no está la palabra en mi boca y aquí tu Señor, tú ya la sabes. El Señor nos ve desde el vientre de nuestra madre. El Señor conoce lo más profundo del corazón del ser humano. El Señor conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras palabras, nuestras acciones, y Él no olvida. Él no olvida. Sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. En serio, este versículo solo nos enseña que Dios es el enemigo más grande que existe, porque no le puede ocultar nada y porque aparte de eso, Él es el juez de toda la tierra, Él es el juez del universo, Él es aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y como Él es santo, cada vez que usted peca, peca en contra de la santidad de Dios. ¿Usted alguna vez ha escuchado? Bueno, de eso lastimosamente ya no se escucha mucho por la manera en la que se ha deformado la masculinidad. Pero antes usted escuchaba a un hombre diciendo, en mi presencia usted no va a tratar mal a una mujer. En mi presencia usted no va a maltratar a una dama. Eso decían los hombres de antes, una masculinidad correcta. Pues eso pasa con Dios, el pecado y la santidad. Así como antes los hombres decían, en mi presencia nadie va a maltratar a una mujer. Asimismo, Dios dice, en mi presencia nadie va a pecar sin tener consecuencias, porque yo soy el juez de todo el universo. Hablábamos en reuniones anteriores que Dios es el testigo supremo. Dios siempre, siempre está al tanto de todo lo que hacemos, pensamos, decimos y tenemos la intención de hacer. Entonces, a Él tenemos que dar cuentas. La Biblia nos dice, miren, no teman al que, al que solamente los puede matar el cuerpo, no, tema al que puede matar el cuerpo y enviar el alma al infierno. Y no es el diablo, es Dios. Y miren lo que nos dice Salmo 50:21. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Miren lo que nos está diciendo. Dios nos está diciendo, pensabas de que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé. Muchas veces nosotros andamos por la vida sin ser conscientes de que nuestro enemigo más grande es Dios. ¿Y por qué creemos que Dios no tiene problemas con nosotros? Porque creemos que Dios es como nosotros. Yo me siento correcto, íntegro y amable y buena persona cuando me comparo con un asesino, con un violador, con un ladrón. Y yo por un tiempo creí que Dios era como yo, que Dios me veía y pensaba, este Julián tan bello, hombre, que no ha matado a nadie, ¿no? Julián, vea, derechito para el cielo. Como si Dios fuera como yo. No, Dios es santo, santo, santo. En la palabra de Dios nos encontramos una figura literaria, por decirlo así, que es la repetición. Cuando en la palabra algo se repite es porque lo está intensificando, lo está aumentando, está haciendo un énfasis. Por eso Jesús muchas veces hablaba y decía,
de cierto os digo. Es como si Jesús nos dijera, de verdad, en serio, lo que les voy a decir. O como si Jesús dijera, es muy, muy cierto lo que les voy a decir. Pues la Biblia nos dice que Dios es omnipotente, que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es poderoso, que Dios es omnipresente, omnisciente, pero la única característica o el único atributo de Dios que la Biblia menciona 3 veces es santo. Incluso una de las formas en las que se conoce a Dios es como el Dios 3 veces santo. La Biblia nos dice que Él es santo, santo, santo. Es como si nos dijera, Él es muy, 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 muy santo. Y esto debe llevarnos a pensar, ¿por qué de toda la revelación escrita, por qué de todo lo que la Biblia nos habla acerca de la naturaleza de Dios, la característica en la que Dios más enfatiza y la puso en la Biblia para que nosotros lo conociéramos es su santidad? Salmo 50:21 nos da una idea, nos dice que pensabas que de cierto yo sería como tú, para que nosotros sepamos que Dios no es como nosotros, que como los cielos y la tierra están separados, así los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y Salmo 89:8 nos dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Dios es poderoso, todo poderoso. Muchas veces nosotros leemos en la palabra de Dios, por ejemplo, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La Biblia nos habla en muchas ocasiones del temor a Jehová y las personas suelen enfatizar demasiado en que cuando la Biblia nos habla de temer a Jehová, no está diciendo que le tengamos miedo, sino que tengamos respeto y reverencia hacia Él. Pero aunque eso es en parte cierto, les digo algo, un poco de temor a Dios, de miedo a Dios, es sano para nuestro espíritu. Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes no hicieron algo por temor a que su papá o su mamá los iban a castigar? No, a dar una pela. ¿Cuántas veces usted se abstuvo de hacer algo o de decir algo porque pensó, no, donde mi papá me pille, no me mata? No, donde mi mamá me pille, no me mata. ¿Cuántos de Yo ustedes, diario, por ejemplo, hoy en día no son drogadictos porque le tuvieron miedo a sus papás? ¿Cuántos de ustedes no viven una vida promiscua, no viven una vida en alcoholismo? ¿Cuántos de ustedes hoy no son ladrones porque le tenían miedo a sus papás? Entonces, hoy en día, pues gobierna la llamada generación de cristal que dice, ay, sí, pero sobreviviste a todo esto, pero con una cantidad de traumas y no sé qué. Tenemos que reconocer que nosotros, como hijos, muchas veces nos salvamos de hacer cosas que eran perjudiciales para nosotros porque le teníamos cierto miedo a nuestros papás. Y eso también es verdad espiritualmente. Eso también es verdad espiritualmente. Es sano que nosotros nos abstengamos de pecar por miedo a Dios. Ahora, si esa es nuestra motivación más grande y si nuestro miedo a Dios es más grande que nuestra fidelidad a Dios y nuestro amor a Dios, hay un problema. Hay un problema. Pero se los repito, un poco de miedo a Dios es sano para nuestro espíritu, porque a nosotros no se nos puede olvidar que a ese Dios que nosotros llamamos Padre, también se le llama juez justo, también se le llama fuego consumidor, también se le llama Jehová de los ejércitos. Eso es algo que nunca se nos puede olvidar. Entonces, cuando decimos que Dios es nuestro enemigo más grande,
Estamos reconociendo que Él es santo, que Él es todopoderoso y que Él es el juez de toda la tierra. También estamos reconociendo que nosotros no somos santos, que nosotros no somos poderosos y que nosotros estamos en deuda con ese Dios santo. Dios es el enemigo más grande de todo aquel que no ha puesto su fe en Jesús. Muchas veces las personas ignoran el regalo de la salvación. Muchas veces muchas veces las personas ignoran la grandeza de la salvación. La salvación es tan grande como el castigo del que nos salvó. Ejemplo, si yo tengo una deuda de 1.000.000 de pesos colombianos, entonces, si usted viene y me paga esa deuda, yo voy a estar muy agradecido, obviamente, demasiado, yo voy a estar muy agradecido, muchas gracias, se los recomiendo, pónganme a prueba y verá. Pero, si yo no debo 1.000.000 de pesos, sino 1.000.000 de dólares, y usted me paga esa deuda, yo no voy a estar agradecido, yo voy a estar muy agradecido y toda la vida le voy a agradecer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que usted me haya salvado de pagar 1.000.000 de pesos a que usted me haya salvado de pagar 1.000.000 de dólares. A veces no entendemos el valor de la salvación porque no entendemos de lo que nos salvó esa salvación. No entendemos de lo que Jesús nos salvó. Tenemos que entender que Jesús nos salvó de nuestro enemigo más grande, que si Jesús nos ha alcanzado y nos ha dado nueva vida, nos salvó de nuestro enemigo más grande y más peligroso, que no es la carne, que no es el mundo y que no es el diablo, sino que es Dios mismo. Dios mismo es aquel que tenía todo el deber, todo el poder y toda la intención de enviarme al infierno por toda la eternidad, de darme el castigo más cruel de todos, de matarme física y espiritualmente por toda la eternidad. Dios es aquel que tiene o que tenía el poder, la intención de hacernos vivir separados de Él por toda la eternidad. Ese es un error que cometen, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que el infierno no existe porque como Dios es amor, entonces sería muy cruel de parte de Dios hacer que las almas sufrieran por toda la eternidad. Pero, ¿cuál es el problema? Que están ignorando la gravedad del pecado, la santidad de Dios y la justicia de Dios. Pecar no es algo pequeño. Pecar es ofender y atacar, rebelarse en contra de la santidad de un Dios que es infinitamente santo y que es eternamente santo. Es justo que el castigo también sea eterno. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros fue librarnos de la ira de Dios. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes pueden beber de la copa que yo puedo beber? ¿Y cuál copa? No la copa de vino, la copa de la ira de Dios. Nadie puede beber de esa copa sin ser destruido. Jesús mismo fue crucificado bajo la ira de Dios. Solo Jesús pudo soportar la ira de Dios. Usted no crea que usted va a soportar la ira de Dios. Usted no crea que usted va a ser capaz de sobrellevar la eternidad en condenación. Jesús murió en la cruz para recibir el castigo que van a recibir todos y cada uno de los enemigos de Dios. Es por eso que Jesús es un Salvador tan grande, que así como de grande es Dios como enemigo, así de grande es Jesús como Salvador. Y eso tiene que hacer que nuestro corazón desborde de amor por Jesús.
porque Dios nos dio una salvación gigante que no alcanzamos ni siquiera a entender. Jesús murió en la cruz y soportó la ira tan grande que ni siquiera podemos entender. Y vamos por causa de la salvación, por causa de lo que Cristo hizo por nosotros, vamos a vivir por toda la eternidad en una relación de plenitud y de amor que ni siquiera podemos entender. Todavía no podemos entender lo maravillosa que será nuestra eternidad gracias a que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y nunca vamos a entender completamente cuán grande fue el castigo del que nos salvó. Así que, así como es de grande Dios como enemigo, así es de grande Jesús como Salvador. Y es por eso que nos debemos a Él. Y es por eso que debemos pensar, ¿qué es aquello que nos está alejando de Cristo que nosotros no queremos entregar? Porque Jesús entregó todo y soportó la ira de Dios para que pudiéramos tener una relación con Él. Y quizá usted y yo estamos reteniendo o aferrándonos a algo que nos mantiene apartados de Él. Y para finalizar, hablando de eso, hablando de Jesús como Salvador, les digo, Jesús es un Salvador 100% efectivo. De todas las personas por las cuales Jesús murió, no hay uno solo que se haya perdido ni que se vaya a perder. Jesús mismo se lo dijo al Padre, que de los que me diste, ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Entonces, quizá que usted y yo estemos aferrados a un pecado y no queramos entregarle ese pecado a los pies del Señor, lo que quiera decir es que usted y yo no somos ovejas de Cristo. Y eso significa que somos enemigos del enemigo más grande. Así que hoy, una vez más, necesitamos mirar a Jesús y rogar por su misericordia. Pedirle que tenga la gracia y la misericordia de alcanzarnos, de cambiar nuestro corazón, de mostrarnos nuestro pecado y de hacernos libres de ese pecado. Es un fruto inevitable de un corazón que ha nacido de nuevo, amar y estar profundamente agradecido con ese Salvador que nos ha salvado de nuestro enemigo más grande. Pidámosle al Señor que nos haga ovejas de su redil, porque su palabra nos dice que ninguna de sus ovejas se ha perdido jamás. Vamos a orar. Ya lo voy a ver.